tercera jornada programada en esta novena convención médica nacional, donde los coordinadores van a hacer una presentación de los temas y después se quedan abiertas las opiniones sobre ellos. Del comité convocante también nos acompaña el doctor Álvaro Medeiros. Los coordinadores de este grupo son los doctores Ariel Pisano y el doctor Martín Revela, y quien les habla por el comité convocante, Marta Morales. Así que bueno, le damos la palabra a los compañeros coordinadores que nos expliquen de qué se trata eso. La idea de la jornada de hoy, como decía la doctora Moraes, consta de una presentación muy breve, que básicamente vamos a presentar los datos de la encuesta médica y la encuesta realizada a profesores agregados y profesores de la Facultad de Medicina, vinculados a la temática que con Ariel nos toca coordinar, que es organización del trabajo médico y ejercicio profesional para la mejora de la calidad. Yo brevemente, en 2 minutos, porque así se nos pidió por parte del comité convocante que se hicieran en los 4 lanzamientos de las actividades presenciales de la convención. Vamos a tratar de hacer una síntesis de en qué estamos y cómo va a seguir este proceso de acá a junio, para que luego el doctor Pisano sea quien exponga, que es el relator del grupo y del grupo 3 por otro lado, los principales resultados de la encuesta, y a partir de ahí genere una serie de preguntas que sirvan como disparadores para la discusión. Hay que recordar que arbitrariamente se definieron 4 áreas temáticas, que obviamente hay temas que horizontalizan a las 4. Quienes participaron del lanzamiento del grupo 1, que es prácticas clínicas, y cuando se habló de centro de referencia, por ejemplo, se habló de la necesidad de la concentración laboral para poder que esos centros de referencia en búsqueda de la mejora de la calidad funcionen, y eso sería estrictamente del grupo 3, pero obviamente va a pasar que siempre se horizontalice. Vamos a intentar centrar en el día de hoy la presentación y la discusión a los objetivos que nos propusimos en el grupo 3, que como decía son las condiciones de trabajo y de ejercicio profesional para la mejora de la calidad. Si bien, como decía, obviamente hay temas que horizontalizan a los 4 grupos temáticos, que son, como ustedes ya saben, modelos de la práctica de la atención médica, que es el grupo 1 que se hizo la presentación la semana pasada, incorporación de nuevas estrategias a nivel de la formación de recursos humanos, que va a ser próximamente la presentación en el lanzamiento en la Facultad de Medicina, y el grupo 4, que es elaborar y reportar de forma transparente el desempeño y resultado de la atención médica, así como dar mayor participación al usuario. Un poco cómo se está transitando, cuáles son las actividades realizadas hasta ahora y cuáles son las planificadas. Esto es en general en la convención, y por lo tanto también a nosotros como las tareas que el comité convocante nos pidió como coordinadores del grupo 3. Lo primero fue, preseleccionar esos temas, y a su vez, ahora como van a ver, ese gran tema que es condiciones de trabajo y ejercicio profesional para la mejora de la calidad, encontrar algunos puntos que nos parecían más importantes, y en función del trabajo técnico que realizara el IEX en cuanto a la revisión bibliográfica, para encontrar evidencia que dé sustento a las modificaciones en lo que tiene que ver con el ejercicio profesional y la organización de trabajo para la mejora de la calidad, es que surgieron estos subítems o subtemas dentro del grupo 3, lo cual no quiere decir que en el propio proceso de discusión nos surjan otros temas que entendamos deban ser incluidos en igualdad o por encima en cuanto a peso y a interés de los que están planteados por parte de los coordinadores en trabajo en conjunto con el IEX de Buenos Aires. Como decía, ya se realizó a finales del año pasado una encuesta encargada a equipos Mori, que tenía tres etapas, que era una encuesta a usuarios, una encuesta a médicos, una encuesta médica nacional y una encuesta a académicos de la Facultad de Medicina. Y nosotros en el día de hoy vamos a presentar los resultados de la encuesta en lo que tiene que ver con el grupo 3, o a las preguntas o lo que se encuestó vinculado a la organización de trabajo y al ejercicio profesional. ¿En qué estamos ahora entonces? En la confección de documentos preliminares en función de los resultados de la encuesta y del trabajo técnico
llevado adelante en conjunto con el grupo del IES, que es una revisión bibliográfica sobre estos temas que fuimos seleccionando, para que sean los que sirvan como disparadores de la discusión. Por lo tanto, las preguntas que después va a presentar Ariel surgen de los planteos que trabajamos con el IES en función de la evidencia y la bibliografía disponible en estas áreas temáticas. Insistimos, eso nos parece muy importante, eso no quiere decir que ni que estén cerrados los ejes temáticos, ni que no podamos, algunos incluso, decir, bueno, no hay interés, después los médicos de acá, la contraparte de Uruguay, no tenemos interés en abordar esta temática. Lo que pasa es que en estos grandes temas, la bibliografía disponible, la evidencia disponible, era esta y fue la que vamos a presentar como disparador de la discusión. ¿Qué tenemos por delante? En función de estos documentos y de estas, digamos, interrogantes iniciales, va a haber distintas maneras que el comité convocante organizado para, de acá a junio, procesar la discusión. Ustedes saben que unos son los foros virtuales que recientemente comenzaron a funcionar, donde registrándose en la página de la Convención Médica, cualquier médico puede participar de uno o de los 4 ejes temáticos en función de sus intereses. Van a haber actividades presenciales, este es justamente el lanzamiento de las actividades presenciales de cada una de las áreas temáticas. Hay abierta la posibilidad de que médicos, grupos de médicos, presenten y elaboren documentos. Se le ha pedido a las sociedades científicas, obviamente varias organizaciones, desde la Federación Médica Interior, el Sindicato Médico, hay gente que está produciendo y aportando. Yo como coordinador del grupo 3, con el coordinador del grupo 2, que es el doctor Danza, elaboramos un documento sobre el hospital de clínicas, que no es más que un documento de aporte a la discusión, que va a circular, que se va a discutir. Por lo tanto, y eso no es menor, es necesaria la participación de los colectivos médicos nucleados como en función de su disciplina, de su lugar de trabajo, de como sea, individualmente, que aporte documentos a estos ejes temáticos de acá a junio y que serán luego necesariamente tenidos en cuenta por los coordinadores para hacer la relatoría, para hacer las conclusiones finales y anexar a los documentos finales de la convención. Y hay otro elemento, y con esto termino, que son los grupos Delphi o grupos de expertos. Parte de este proceso de acá a junio será someter estos documentos que se fueron generando y en función de la revisión bibliográfica y lo que surja, el grupo de expertos en modalidad de grupos Delphi, que en conjunto con el IEX se está organizando y van a ser un insumo más. No quiere decir que después cuando cerremos la convención en junio, algunas cosas que el grupo Delphi no haya consenso o sí lo haya, después los médicos decidamos colectivamente dejarlo de lado, tenerlo en cuenta o no tenerlo en cuenta. O sea, va a ser un insumo más para la toma de decisiones a final de junio. Este es un poco entonces las actividades planteadas. Acá están los ejes temáticos que surgieron de estos meses de discusión durante el verano con los colegas del IEX de Argentina y el grupo de trabajo de la contraparte nuestra que coordinamos con Ariel. Déjalo ahí. Dentro de ahí está dotación, incentivos financieros y no financieros, condiciones laborales y profesionalismo, profesionalidad. Ariel ahora entonces va a presentar los resultados de la encuesta y los principales interrogantes o áreas o líneas de discusión para lanzar la discusión en la noche de hoy. ¿Se escucha? Bien. Bien. Bueno, como ven, Martín es muy locuaz, así que ya hizo una introducción que nos permite situarnos en el tema. Nosotros somos el grupo 3. Es importante que, digamos, como dice Martín, los otros temas están abiertos, pero nosotros somos el grupo 3, que son condiciones laborales para la mejora de la atención médica. Y dentro de este grupo, nosotros, si ustedes se dan cuenta, elegimos 4 temas, 4 subtemas dentro de esto. Dotación, que es asegurar la mínima cantidad de profesionales que logre un nivel adecuado de asistencia, de seguridad. Incentivos, ahí hablamos de incentivos financieros y no financieros, para mejorar la calidad de atención. Las condiciones laborales, que es un tema amplio, ahí hablamos de multiempleo, políticas de género, es decir, si debe haber políticas específicas en el subsector salud para la mujer, porque todos estamos de acuerdo que la feminización de la profesión va a aumentar con el transcurso de los años. Y en la profesionalidad, que es un tema
también muy abarcativo. Hablamos de la relación médico-paciente y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la profesión, digamos. Los consentimientos, la ética, la moral, las convicciones de cada uno y el ámbito en que se desarrolla la profesión. Como dijo Martín, la encuesta, digamos, es medio repetitivo, pero está bueno decir, se hizo en 3 niveles. Se hizo a referentes, grado 4 y grado 5, que eso fue como una entrevista, tuvo otras características. Una encuesta telefónica que se hizo a los usuarios y una encuesta telefónica a los médicos. Es importante porque porque soy del interior, le pregunté cómo había sido, si era representativa, pues ustedes se pueden preguntar si es representativa la encuesta. En realidad, Equipos lo hace más o menos con el mismo diseño que hacen las encuestas políticas y toma en cuenta básicamente 3 variables: género, edad y Montevideo interior. O sea que uno diría que básicamente la muestra es representativa. Con respecto, bueno, lo que nombrábamos, ¿no? El perfil de la muestra, ¿no? La mayoría mujeres, 58% mujeres y 42% hombres dentro de la población del Padrón Médico Nacional. Estos son médicos en actividad. ¿Ah? Que esta relación seguramente se profundice con el transcurso de los años. Un poco para situarlos en el tercer subítem, que era multiempleo y políticas de género. Por eso la trajimos a colación a esa diapositiva. La otra, y un tema muy importante, porque si ustedes ven ahí, ¿me puedo parar? Sí. Ahí, si ustedes ven, en esta diapositiva es interesante que el 14% de los médicos tiene un empleo. Y después el resto va de 2, 3, 4 y 5 empleos. O sea que podríamos decir que el 86% tiene 2 o más empleos. Entonces, cuando hablamos de regular el multiempleo, vamos a encontrarnos que la mayoría de los médicos practicamos el multiempleo y bueno, se da la disyuntiva de que cuando plantee políticas para regularlo van a aparecer discrepancias seguramente. Qué bueno que aparezcan, digo, porque para eso es esto. Otra diapositiva interesante, digo, el 64% de los médicos trabajan en ambos lugares, en lo público y lo privado, porque nosotros el concepto que tomamos de multiempleo es sobre todo trabajo público y privado, porque puede abarcar actividad científica, actividad de investigación, pero básicamente el concepto que tomamos es trabajo público y privado. 28% trabaja en el privado y en el público un menor porcentaje, creo es el 8%, no me acuerdo ahora. Arriba, que se ve poco, lo que se ve es que las horas de distribución básicamente reparten casi en partes iguales el trabajo en el público que en el privado, pero si ustedes ven la remuneración, casi el 70% de la remuneración proviene de la parte privada. Eso es interesante, por eso la destacamos ahí. Y después una pregunta a los médicos, la cantidad ideal de empleos que ellos creen que deben tener. El 60% dice que un empleo, pero el 40% dice que 2 o más empleos. Bueno, y 6% 2 empleos y hay un porcentaje mínimo de 3 o más de 2 empleos, pero digo, si a grosso modo, 6 a 4. O sea que ahí está, uno va viendo cómo es el panorama. Esto también lo trajimos a colación por las condiciones laborales cuando hablábamos de las condiciones mínimas para trabajar en una institución. El Sindicato Médico del Uruguay en el 2007 hizo una encuesta sobre indicadores de burnout y si bien no está claro tampoco ahí, capaz que es mi miopía, pero no, ahí va. Los valores de burnout básicamente, a modo, es decir, aparecieron, digamos, variables que no aparecían antes, o sea, empeoraron los indicadores. O sea, ahí ven que nunca presentó ninguna situación de presión laboral o burnout y ahora aparecen como ven ahí en la gráfica que aumentó. Pregunta también si ha perdido estímulo en la profesión y pregunta también si ha perdido sensibilidad en el desarrollo de la profesión, que es un indicador de burnout. Y eso ha aumentado también. O sea que los han desmejorado. Que eso se puede ver
en la práctica diaria. Esto es otro tema interesante, es decir, acá cuando hablamos de médico personal, en realidad puede estar muy influido eso porque las mujeres tienen su ginecólogo personal, pero básicamente está orientado a el médico de referencia. Y vemos que, por ejemplo, comparado con los Estados Unidos, que no quiere decir que sea la panacea, es una comparación. ENACE contesta que un 30% tiene un médico de referencia. Mírenlo con respecto a el Medicaid de Estados Unidos. Hay una diferencia importante, donde el 80 y pico % tiene un médico de referencia. 65 años o más en Uruguay, 58 a 95 con respecto al médico de referencia. Y las IAM más o menos como hace. O sea que ahí tenemos un bajo, digamos, la población no está referenciada, digamos, no tiene su médico de cabecera. Sin embargo, y eso es lo interesante, porque habla del sistema también. Cuando le preguntás a la gente su relación con el doctor, o sea, si el médico ahí ven 4 colores, que básicamente es si el médico le explica bien las indicaciones, si él entiende lo que le explica el médico, si lo escuchó con atención, si pasó el suficiente tiempo con el médico. Y ustedes ven que ahí, en comparación con las clínicas estadounidenses y los planes norteamericanos, prácticamente en algunos lugares en Uruguay es hasta mejor. Quiere decir que cuando la persona consigue su médico de referencia o tiene su médico de referencia, tiene una buena relación con el médico. O sea, se siente comprendido, escuchado, comprende lo que le dice. O sea que tiene por qué ser la conclusión de la encuesta, después ustedes sacarán las conclusiones que quieran, pero digo, evidentemente cuando accede a su médico de referencia, tiene una buena relación médico-paciente. ¿Cómo califica el doctor personal? Vieron que aquí no hay mayores diferencias, es similar a la registrada en Estados Unidos, quiere decir que ahí vemos que lo que falla es sobre todo el acceso. Esto surgió básicamente de las preguntas y la entrevista que se le hizo a los referentes grado 4 y grado 5. Es decir, percepciones que tienen ellos, percepciones sobre la calidad de atención que brinda el Sistema Nacional de Salud. Es decir, cómo es, y ven ahí que hay una dispersión de respuestas, pero básicamente que tiene cosas buenas y malas, que muchas son mejorables, que es heterogéneo, que hay diferencias entre el sector público y el privado. ¿Por qué pasan estas cosas? Puede quedar, bueno, ellos aportan, hay menor compromiso con la profesión, hay un déficit en la formación, porque dicen que los hospitales donde se enseñan han disminuido de calidad, nada que no hayan escuchado. El multiempleo de los profesionales, la dispersión del conocimiento, todos los médicos hacen de todo y hay una reticencia a la especialización. La sobrecarga de algunas instituciones por el Sistema Nacional Integrado de Salud, que no existe el médico que conozca el paciente integralmente, la falta de comunicación entre los diferentes niveles, la referencia y la comunicación, la falta de sensibilidad por parte de los prestadores de servicio, problemas de acceso a los especialistas, mala gestión del sistema, por ejemplo, de las condiciones laborales, como decíamos. Esa es la percepción de los grados 4 y grados 5, que el diseño ahí es mediante entrevista, o sea que se puede... Es cualitativo. Claro, es cualitativo, exactamente. Y las recomendaciones que ellos mismos hicieron, ¿no, Martín? Básicamente, realizar acciones diferenciales dirigidas a los médicos, los gestores y los usuarios. Para los médicos, la actualización médica continua, promover la lectura de nuevos estudios ya que el conocimiento se deteriora. Educación en general para todos, los usuarios y las instituciones médicas proveedoras. Esto es llamativo, pero bueno, trabajar en un solo lugar, generándose por tanto alto compromiso al lugar y alta dedicación. Paridad en la repartición de los recursos entre el subsistema público y privado. Cambiar culturalmente el trato al usuario, eso es una cosa que está internalizada en la cabeza del médico, es decir, el usuario cada vez en este sistema va a tener cada vez más peso y bueno, lo tenemos que asumir como tal, sin ningún drama, porque igual hay que manejarlo, todos van a tener su espacio de participación. Mayor control estatal a los funcionarios públicos, aparece por ahí.
Un sistema realmente basado en la atención primaria con optimización de los recursos que se fortalezca la atención primaria. La delimitación de los roles, redefinir la competencia de cada especialidad, crear áreas de áreas de especialización, creación de áreas de especialidad, de especialización. Ganar en los tiempos asignados al paciente, porque uno le parece que cuando va desarrollando la profesión en estos tiempos parece que se va agregando tecnología, pero uno se va sintiendo como cada vez más lejos del paciente. Se va profesionalizando todo más, pero también, y aparecen nuevas técnicas, pero se aleja un poquito más del contacto con el paciente. Ordenar los procesos, desarrollar un sistema de acreditación institucional, o sea que cada institución tenga un sistema de acreditación. Comentarios sobre la encuesta. Puede haber miles de comentarios sobre la encuesta. Nosotros tomamos algunos para que esto, digo, porque los protagonistas son ustedes y para que quede más o menos trazado de modo importante lo que a nosotros nos interesa que se discuta. Que la mayoría de los médicos opinan que reducir el multiempleo sería favorable. 40% de los pacientes tienen un médico personal, cifra muy baja con respecto a Estados Unidos. Sin embargo, existe una alta conformidad con el mismo cuando lo tiene, lo que decíamos. Y una progresiva feminización de la profesión. Entonces, nosotros ahí lanzamos unas preguntas y se escuchan ofertas. ¿Debemos limitar el multiempleo? ¿Deben generarse políticas de género específicas para el sector salud, más allá de las que existen? ¿Cuáles deben ser las condiciones mínimas para ejercer la profesión? Para asegurar la dotación mínima, ¿debe haber un programa nacional de residencias médicas? ¿Es facultad quien debe definir y planificar la dotación de recursos humanos? ¿Debe haber incentivos para mejorar la calidad de asistencia? Cuando hablamos de incentivos económicos y otro tipo de incentivos, los no económicos. ¿Los incentivos mejoran realmente la permanencia del médico en áreas despobladas, por ejemplo? Los que somos del interior acá, que muchos saben que no solo es el incentivo económico, sino que tiene que ver con el contexto familiar, con la situación de estudio de los hijos, con la pareja, con un montón de cosas. Y bueno, vamos a dejar capaz que las preguntas, que son el disparador de la reunión de hoy. La idea un poco ahora es generar un intercambio entre los que concurrieron a este lanzamiento. Obviamente la encuesta es mucho más larga, se puede acceder y quien quiera recibir, yo vi que estaban solicitando los mails que concurrieron, la podemos mandar todos los resultados de la encuesta por medio electrónico, seleccionamos las diapositivas con Ariel que nos parecía más importante o más significativas para este grupo y para los objetivos que nos planteamos. Y obviamente esta reunión, como ustedes vieron, está siendo grabada y va a ser desgrabada como un insumo más para ir elaborando documentos y resúmenes que permitan de acá a junio llegar con una serie de propuestas para el consenso en distintos temas, básicamente estos, que fueron los que planteamos nosotros y que, insisto, surgen también con lo que ha sido la revisión bibliográfica llevada adelante por el IEX y también por actores de la contraparte, digamos, nuestra de Uruguay, y que se pueden agregar a esto como ser dotación, multiempleo, incentivos financieros y no financieros y demás. Entonces me parece que abrimos un poco la lista para hacer comentarios, preguntas, para proponer actividades o alguna modificación a cómo es lo que tenemos planteado, por lo menos en el grupo 3, de acá a junio, dentro de lo que ha definido el comité convocante. Yo no sé si hay... Los que están por videoconferencia. Sí, perdón que no... Bien, piden y por allá. Lo único que les vamos a pedir para el registro es que se identifiquen porque así después quienes van a hacer la transcripción de la reunión pueden hacerlo correctamente. Y hay que hablar con el micrófono porque si no obviamente no queda el registro de la discusión. Ahora, otra nombre, vengo a desarrollar trabajo básicamente en la privada. Tengo una pregunta y una consideración sobre estas preguntas, valga la redundancia. La primera en particular, debemos limitar el multiempleo. La pregunta básicamente es, porque no me quedó muy claro, en la gráfica
que mostraba el 40% de no referenciado, digamos, ¿no? El gráfico siguiente se refería en aquellas personas que mostraban su conformidad. Más abajo. Sí, no pasa nada. ¿Así está bien? Ahí está bien. Que no tenés por qué acercarlo, que capta igual si lo dejamos. Capta igual, bueno. Que mostraban su conformidad era básicamente aquellos, se les preguntaban a aquellos que ya estaban referenciados, ¿no? Porque digo, si no se me... podía ser hasta una observación sobre el criterio de médico de referencia que uno lo considera como una panacea. Si es así. En cuanto al multiempleo, me parece que habría que comenzar preguntando a un médico por qué trabaja en más de un lugar. Y básicamente acá me parece que habrían dos razones. Una, por una cuestión netamente económica, y quizá la otra, y sin quizá, por la escasez de recursos humanos que actualmente se evidencia. Entonces, como que casi te diría que uno está obligado a trabajar en la privada y en la pública. Ahora, es un tema complejo porque el derecho al trabajo es un derecho consagrado. Entonces, es un tema complicado, ¿no? Indudablemente yo tengo confianza, si se mejoran las condiciones laborales, una indudablemente implicaría reducir el horario laboral. Pero ahí te chocas con un tema también importante desde el punto de vista ético, que es todo un tópico interesante para mí. Pues básicamente es eso. Neder, no sé si alguien había pedido antes, pero creo que En realidad lo que tengo son preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se define por multiempleo o a partir de cuándo se considera multiempleo? Porque, por ejemplo, ustedes en la encuesta presentaron 17% un solo empleo, 27% dos, 27% tres empleos. Digo, él dijo 60% de los médicos tienen más de un empleo. Bueno, podemos decir que el 68% no tienen más de 3 empleos, o casi la mitad tienen solamente 1 o 2 empleos. Esa es una pregunta, o sea, ¿a partir de cuándo definimos eso? Segunda pregunta, es un poco de funcionamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar por el tema de especialidades? Porque estamos todos, estamos todos de acuerdo en que el multiempleo genera una mala calidad, etcétera, etcétera. Esas series de definiciones generales más o menos todos las tenemos bastante integradas y un poco caminamos hacia eso. De todas maneras, las especialidades de baja incidencia, por ejemplo, aquellas especialidades que no justifica que tengan un profesional en cada uno de los centros, porque ya sabemos, no voy a reiterar. ¿De qué manera se insertan en la definición del multiempleo y que el multiempleo genera malas condiciones de trabajo? Y la tercera es un poco ver, tú ya lo dijiste un poco, Revela, los grupos de trabajo, qué posibilidades tienen las especialidades que generan una forma particular de ejercer su especialidad por sus características, qué forma tienen de incidir en el resultado final o que definan por sí misma y que sea parte de las definiciones de la convención. Esos foros, ¿qué autonomía pueden tener para decidir sobre sí mismos, sobre la especialidad? ¿Entendés la pregunta? Sí, está el comité convocante. Digamos, el planteo que tenemos nosotros hecho por el comité convocante es absoluta. Para que tengan una idea, yo ahora me vengo del Congreso Panamericano de Enfermedades Reumáticas y entonces estábamos todos los internistas que hacemos enfermedades autoinmunes. Y en el marco de la discusión de la convención quedamos en juntarnos en la Sociedad de Medicina Interna para trabajar en una propuesta de cómo organizar los grupos que hay en autoinmunes y la idea es presentarlo a la convención. Con esto quiero decir, Neder, para los que no conocen, es presidente de la Sociedad de Anestesia. Tiene total libertad de presentar el documento que será considerado, que de él se podrá desprender una conclusión general de la convención, o capaz de, como está en específico, quedará como una subrecomendación para la anestesiología. Porque obviamente hay temas que horizontalizan a las especialidades y hay temas que son específicas. Entonces, te digo que yo no tengo comité convocante. Cuando preguntamos esto, la respuesta del comité convocante fue absoluta. Desde los médicos agrupados por especialidad, por lugar de trabajo, y ya te digo, yo soy alguien particular porque estoy vinculado a la militancia, pero cuando nos juntamos con Danza, teníamos un trabajo previo con el hospital y elaboramos un documento. De capaz que
nadie lo comparte más que nosotros dos. Pero bueno, lo vamos a poner arriba de la mesa y capaz que queda como un adjunto a la convención y bueno, fue algo que se hizo y capaz que a alguien le sirve para tomar alguna decisión y capaz que quedó como algo más que hicimos. Entonces, pero obviamente cuando hablamos de una sociedad científica, ahí es mucho más obvia la capacidad de incidir que tiene la especialidad porque es una sociedad científica y Dante y yo somos dos que nos juntamos privilegios. Entonces, para este grupo en particular y creo que para todos la respuesta es está absolutamente abierto que se presenten los trabajos de los colegas individualmente, agrupados por lugar de trabajo o por especialidad, y van a ser puestos arriba de la mesa, puestos a consideración de discusión, y si eso genera conclusiones generales sobre la medicina, porque en definitiva la participación en junio es como médico, sino como no agrupado de ninguna manera, o si genera un subdocumento específico de la anestesiología, y después se abre una capacidad en el próximo periodo de gobierno de trabajar en algo específico para anestesia, esa es digamos, lo que tenemos como indicaciones del comité convocante para la organización del trabajo. Y ahí puso un poco lo que decía multiempleo. Sobre multiempleo nosotros ahí teníamos una discusión con el IEX, porque la biografía de los, básicamente de los países del primer mundo, que son los que más han trabajado estos temas, hablan de la práctica dual y critican el multiempleo hablando de cuando hay dos trabajos. Y acá es muy complejo, porque acá están dos trabajos, yo que recién salí del grado 2 y estoy pensando en ser grado 3, para mí lo natural es tener es decir, yo trabajo en un solo lugar para mí porque trabajo en una zona mutualista. Sin embargo, si vos lo tomás en el concepto de ello, lo mío es multiempleo y es dual. Entonces va a haber que interpretarlo, poner la contraparte Uruguay nosotros mismos. Entonces yo te digo mi opinión personal. Hoy, multiempleo sé que tiene más de 2, pero es totalmente cuestionable. Agarra otro y dice, no, mirá, porque... Entonces, vos uno piensa en los médicos del interior y eso. Hay dos posibilidades. Con esto te quiero decir, la respuesta es, multiempleo formalmente para la gente de la revisión bibliográfica son 2, o más de 2 porque ellos ya critican esa práctica dual. Probablemente para la realidad uruguaya eso sea, que es un poco lo que decías vos, al menos cuestionable. Esas son las dos respuestas que tenemos de lo que tenemos. De hecho, por eso lo trajimos, porque sabíamos que plantea polémica, porque es la descripción del mercado de trabajo. Esa es la realidad. Como comité convocante, y ya le damos la palabra a Campos, que también hay otros, Medeiros, hay otros integrantes del comité convocante. Esa es un poco la idea de esta jornada. Primero, el lanzamiento de los temas y explicar un poco de los subtemas y cómo se va a ir desarrollando. Y por eso después, en el mes más o menos, va a haber una actividad presencial donde en este mes se pretende discutir y que lleguen los aportes de todos, todo un grupo, si les parece, en el caso de anestesia, pueden discutir el tema y elevarlo al grupo 3, en este caso, de lo que consideren con respecto a la discusión de esto, y se debe tener en cuenta. Se debe tomar los insumos para la discusión y vamos a tener esa otra instancia en abril, ¿no? Como preparatorio a los plenarios de junio. Pero está abierto a los aportes de toda la sociedad científica, a los grupos o que quieran forma particular. Campos y después Bruno. No, primero Campos, después Claudio y después Bruno. Soy Néstor Campos, miembro del comité convocante. Estoy en cirujano intensivista y colgué los guantes en enero, es decir que ya estoy pasando a jubilado. Primera cosa que, 3 o 4 cosas que tenemos, creo que por lo menos decirla porque además se va incorporando gente. Primero que creo que esta convención va a ser un salto cualitativo en la asistencia. Yo iría en uniformizar las cosas, en uniformizar lo que va a ser la certificación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que esta convención esto comienza, y esto es un continuo, ¿verdad? El trabajar en calidad y en seguridad está en una permanente construcción. Los países que han trabajado en esto insisten en eso, que esto no para en un momento, en un lugar, sino que está en continua construcción. Creo que una convención médica podemos sacar pensamientos globales. Si hay una profesión que es heterogénea, somos nosotros, ¿verdad? Porque somos muy diferentes por las diferentes especialidades.
Tenemos manera diferente de trabajar, manera diferente, y eso creo que nosotros tenemos que llegar a esta convención a dejar principios fundamentales, y que después cada uno de los grupos tendrá que actuar. Si vamos a actuar, después vamos a ver el lunes en facultad, uno de los temas va a ser recertificación. Seguramente vamos a dejar pautas generales, que sean uniformes y como, digamos, como umbrales mínimos. A su vez, heterogéneo el país. El interior es diferente a Montevideo, y la FEMI hace muchos años que estudió que el interior también es heterogéneo. Entonces, podemos hablar cosas muy disímiles y estar en contrario, y sin embargo los dos tener razón. Digo esto porque en general en unas convenciones médicas que uno trata de hablar una vez sola, por lo menos para tratar de dejar el pensamiento que tiene. Y lo que creo, ya puesto en el tema del trabajo médico, yo creo que tenemos que tener principios básicos, ¿verdad? Principio básico, que la gente tiene que tener una buena asistencia. Principio básico, que se debe hacer una buena praxis. Cuando hablo de una buena praxis, no es lo mismo que un cirujano opere 20 enfermos, ¿verdad?, a que 20 cirujanos opere cada uno un enfermo. Por eso que va de ahí la heterogenicidad de las cosas. Y tercer elemento, creo que estamos hablando, el médico tiene que tener un sueldo, buen sueldo. ¿Por qué buen sueldo? Porque tiene que poder estudiar, tiene que poder mantener su familia y pensar en la medicina. Y no pensar en cómo llegar a fin de mes. No puede existir médicos con malos sueldos y pacientes mal atendidos. No pueden haber pacientes muy bien atendidos con malos sueldos. Y a la inversa, ¿no? Digo, tiene que haber todo, creo que ese es el principio básico, por lo menos lo que pienso yo. Principio básico de buena asistencia, principio básico de buena praxis. Después, si nosotros vamos a los números internacionales, por ejemplo en cirugía, que se exige por una praxis determinada, seguramente no llegamos. Tenemos que aplicarlo como va a ser uno de los ítems que se va a tratar en esta convención, es cómo vamos a aterrizar la medicina basada en evidencia, que se genera un conocimiento, yo que sé, en la ciudad de Chicago, para decir una cosa, y después yo tengo que aplicarla en la ciudad de Salta. Entonces son esas cosas que luego son las básicas que tenemos que discutir, si estamos de acuerdo en los principios básicos. Porque si entramos a discutir punto por punto de cada uno de los homogéneos dentro de la heterogeneidad, podemos no llegar, digamos, por lo menos a poder discutir los principios básicos. Quería hacer esta intervención y agradezco. La idea mía simplemente era hoy hablar con Ariel, con el cual vivimos en el mismo departamento y trabajamos en el mismo departamento, era aportar. Yo no puedo aportar documentación con el nivel de profundidad y la metodología de las que hemos tenido acceso hasta ahora o hemos pretendido leer hasta ahora. Y la idea mía era simplemente tratar de aportar lo que realmente a nosotros nos pasa trabajando en el interior, en el caso de nosotros, y lo que recibimos de queja por nuestra actividad gremial de los colegas que todos los días nos vienen a reclamar y a quejarse sobre determinados aspectos de su práctica asistencial. Y para eso simplemente había hecho un punteo de temas referidos específicamente al subtema de condiciones de trabajo. Y sin querer decir algo que pueda poner en peligro mi vida cuando salga de acá, yo creo que dentro de las condiciones de trabajo hay algunas cosas muy importantes que, si bien no las tenemos totalmente resueltas, como es el salario, realmente en estos últimos tiempos, por lo menos en el último lustro, ha habido un considerable mejoramiento de lo que era el salario histórico de los médicos, y específicamente en el sector público ni hablé. El otro tema que está bastante solucionado es el tema de la fuente de trabajo médico. Hoy hay mucho trabajo médico, hay ocupación
muy importante de los médicos, entonces ese tema también, que era uno de los grandes generadores de movilidad gremial, está bastante tranquilo. Y yo quiero hacer hincapié en otros aspectos de condiciones de trabajo médico que son las que todos los días acá recibimos, como todos los que estamos, como Martín y todos los que estamos en el tema gremial, recibimos y sufrimos cotidianamente, y que forman parte de condiciones de trabajo médico. Todo el tema que hablamos del desgaste generado por el aumento de la demanda asistencial. Eso es un tema de absoluta y cotidiana reclamo de los colegas, y en algunos sectores muchísimo más que en otros. ¿Ah? Yo se los nombro, digo, le hice después un documento crítico que se le hice llegar a la mesa al respecto. El otro tema, la imposibilidad del goce de los beneficios generados, de beneficios laborales generados por convenio colectivo e inclusive hasta por leyes nacionales. ¿Está? Todo el tema de las licencias para estudio, para formación, la licencia para actividad gremial, todas esas cosas que nosotros, todos los médicos, hemos ido logrando en el transcurso de todo este tiempo, muchas veces se convierten en letra muerta porque no hay posibilidad de ejercerlos efectivamente. Eso es otra de las cosas que nos vienen a reclamar todos los médicos cotidianamente. La falta de apoyo y comunicación que muchas veces sienten los colegas que practican la medicina asistencial con los gerenciadores, por diversas circunstancias. Por diversas circunstancias. A veces porque se percibe que hay en algunos cierto desconocimiento de qué es la realidad asistencial. También, y por qué no decirlo, porque lo tenemos que decir, no se puede ocultar, es que muchos colegas percibimos un excesivo desplazamiento de los médicos de los sectores de decisión o de gerenciamiento de las instituciones. Eso también se siente y se comenta, y es, creo que son parte de las cuestiones que hacen a las condiciones de trabajo. La imposibilidad de brindar una asistencia de calidad. ¿Por qué? Y por la falta de apoyo oportuno en cuestiones como la interconsulta oportuna, la accesibilidad a medicamentos o a técnicas de diagnóstico oportuna. Esa es otra cosa que particularmente todos los días la tenemos aquí. Y si bien es de todos los sectores, hay algunos sectores que particularmente es más sentida esa realidad. No hablemos del aumento de los riesgos médico-legales de la práctica asistencial actual, no hablemos del aumento de la violencia en la relación clínica. El aumento de las funciones no directamente relacionadas con la asistencia, que realmente ha aumentado enormemente y que muchas veces algunos colegas lo han visualizado como un factor que complica y que realmente hace que la asistencia uno no quede conforme, ni uno ni el paciente. Y eso no quiere decir negarse a realizar registros, que nosotros muchas veces nos íbamos para el otro lado, no registramos lo que teníamos que registrar, pero ahora se percibe un aumento bastante importante de otras tareas no relacionadas directamente a la asistencial, que a los médicos, muchos de ellos, les genera cierta sensación de insatisfacción. Y hay alguna otra cosilla que, para no aburrirlo más, digo, simplemente yo quería transmitirles en el subcapítulo de las condiciones de trabajo algunos aspectos que realmente desde la práctica asistencial habitual y desde la actividad gremial, recibiendo muchos reclamos, muchos golpes, cachetazos y pocas caricias, queríamos transmitirle para todos. Y ya les digo, les hicimos llegar a la mesa un documento al respecto. Acá de Soriano, Marta. Bueno, adelante. Simplemente saludarlos a todos. Estamos muy contentos de poder participar a la distancia. Y obviamente muy atraídos por el tema. Y puntualizar algunas cosas
uno vive en el interior y que coincidimos plenamente para no ser repetitivos con lo que expresaba el doctor Campos, que somos muy diversos, muy heterogéneos. Entonces yo pienso que, por ejemplo, con el tema de multiempleo, sí, es cierto que tenemos un gran porcentaje de profesionales que ejercen el multiempleo, y si vamos a la bibliografía seguramente eso estará indicando que va en demérito de la calidad, pero también yo pienso que va a tener que pasar varios años antes de que podamos mejorar y poder tener un solo empleo. Particularmente en el interior tenemos el problema de que si pensáramos en un empleo solo, no nos alcanzarían los técnicos para cubrir la asistencia de la fundación. Y además, si comparamos y nos reflejamos con otros países, el problema que tenemos, yo viendo reflejada la gráfica que presentaban los compañeros, es el problema que tenemos en todos los ámbitos en cuanto a Uruguay, es el número de personas. Eso obviamente incide en nuestra profesión. También lo expresado de los campos claramente, seguramente no es lo mismo que un cirujano o que un paciente a que pueda operar 20 o 30 de determinada patología. Eso a veces se accede y es posible porque se trabaja en varios lados. Entonces hay que ser muy precisos con esos temas y también valorar la heterogeneidad. Discrepo un poco con Claro con el tema de los salarios. Bien es cierto que hemos tenido un montón de beneficios y seguramente el porcentaje hemos aumentado si nos comparamos con otras profesiones no técnicas, no médicas. La hora salario médica está en un nivel muy por debajo de repente de lo que podría ser si nos comparamos nada más de repente con lo que puede ser los colegas de la construcción. Entonces, para visualizar y para ver y acceder a un solo trabajo, van a ser muchas cosas las que van a tener que mejorar. No solamente el salario para poder solventarse solo con un trabajo, también la parte de la formación y el acceso a la formación de nuevos técnicos y especialidades que, como todos ustedes saben, en muchas son escasas hoy por hoy, y ahí tenemos que trabajar con la facultad para ver el acceso a la posibilidad de las residencias y las especialidades. Seguramente tenemos una gran responsabilidad todos en tratar de que este acceso sea mejor y se pueda aprovechar las diferentes tecnologías que tenemos hoy, como las que estamos utilizando, para que se pueda participar desde lugares del interior y se puedan formar nuevos especialistas. Yo creo que eso es una cosa fundamental que debe quedar claro y también aportar para la calidad de la atención de toda la población. El poder formarnos a distancia, yo creo que es un deber de todos, aprovechando las tecnologías que tenemos en el momento. Y después, con respecto, me quedé colgado un poquito con respecto a la parte de género y pienso directamente en las colegas médicas que uno vive diariamente lo que le sucede, que seguramente los médicos somos los pocos que nos podemos disfrutar o que se nos considere, por ejemplo, las licencias por maternidad de aquellas colegas que tienen sus hijos. Eso es una cosa que a nivel de género, yo creo que es muy importante tratar, que también debemos dedicarnos. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Vamos a darle la palabra a Bruno y después, en todo caso, volvemos a preguntar si alguien de los que están en la sala quiere participar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gerardo Bruno, soy cirujano, trabajo en Montevideo. Bajar más el micrófono, me dicen de eso. Trabajo en Montevideo y aparte soy el coordinador del tema 1 de la convención, que es la mejora de las prácticas médicas, que hemos discutido en el día pasado. Estoy de acuerdo prácticamente con todo, yo tratar de dar una visión para ordenar el tema y primero para jerarquizar para mí
importancia que tiene este grupo, porque la forma en la cual nosotros definamos cómo trabajamos condiciona el modelo asistencial. Estoy convencido que es cómo nos remuneran los laudos son los que condicionan los modelos asistenciales. Y la forma que tenemos como herramienta de libertad nuestra, en nuestras mejores prácticas profesionales, es a través de que sepamos generar una arquitectura correcta de lo que debe ser un laudo médico. A mí la pregunta me parece bárbara como para dar una discusión, debemos limitar el empleo. O sea, lo entiendo como pregunta para discutir. La manera de limitar a mí no me gusta, sino lo que me gusta es entender por qué tenemos un empleo. Para eso tenemos que remontarnos a que somos la única actividad profesional. Voy a hablar en Montevideo, que es el conozco y mi ciudad. Si en el interior es un problema en Montevideo, bueno, imagínense en Montevideo, que se cualifican más en determinadas especialidades. Bien decía Nera que son especialidades de baja frecuencia y de alta complejidad, como neurocirugía o de bajo número, de impacto en un país chico y de poca población. Entonces, nosotros tenemos un multiempleo porque tenemos tenemos laudos, una medicina laudada, no me acuerdo qué edad, y ahí tenemos un laudo que es un laudo, no sé ya los detalles en que está, un laudo de Montevideo, un laudo de Jesús Virupe, un laudo de, ¿no? La tenemos laudada, la tenemos regulada. Entonces, ahí está la base del multiempleo, que se creó para una medicina que era otra la que es ahora. Ahora hemos sufrido una cantidad de transiciones culturales, mediáticas, judiciales. Tenemos una medicina totalmente distinta, mediatizada por sistemas y organizaciones que nos van atrapando y nos van exigiendo cada vez más, pero no supimos tener herramientas para defendernos de eso. Porque tenemos un lado que está basado en pocas horas con baja recuperación. La hora médica es muy baja. Entonces tenemos que los sistemas de estímulo, y eso va generando la forma en que tenemos. Yo creo que la metodología para mí, para abordar esto, es abordar la arquitectura en la cual nosotros tenemos elaborada la medicina y estudiar cuáles son las variables que hay que tener. Porque yo creo que nadie debe trabajar en complicado, pero también es verdad, como decía Néstor, el médico tiene que ganar bien. Entonces tenemos que buscar y tener imaginación en ver qué estímulos tenemos que generar en función del diagnóstico de realidad. En el grupo de discusión del otro día, con los médicos que estaban en el exterior, que hubo aportes de médicos, que eso es importante, de España, de Barcelona, de Estados Unidos, no lo podían entender eso, porque ellos entendían de que allá la actividad en los centros de referencia, la gente le pone la energía muy lugar. Entonces ahí, conviviendo en el espacio-tiempo, varias personas puede emerger un fenómeno que es el contacto de conciencia que se relaciona y emerge un proceso. Acá nosotros nos relacionamos en espacios-tiempos retardados. Al otro día, con la química, es muy difícil sostener una medicina de calidad desde Entonces nosotros tenemos que, creo que ahí está el tema de los estímulos. Hoy no tenemos estímulos, la carga horaria baja, poco remunerada, o la policlínica no baja remunerada. Entonces tenemos que buscar los estímulos que cambien esta pirámide. Hoy tenemos a la gente, los procesos de actos están incentivados en procedimientos, tenemos a la gente más preparada en los procedimientos más sencillos. Hoy no se estimula el liderazgo, la creatividad, la dirección, asumir responsabilidades, complejidad. Entonces tenemos que tener la capacidad de ir pensando cómo revertir esa pirámide, ¿verdad? A través de, bueno, mayor dedicación horaria, mayor pago de horas. Son ideas, ¿no? Incentivar el asumir complejidades, responsabilidades asistenciales, incentivos por metas. O sea, podemos buscar una cantidad de cosas con imaginación. Es muy difícil, por lo que se hablaba acá, de la enorme heterogeneidad que tiene la medicina en el mundo geográfica y aparte con las diferentes especialidades que cada una tiene una realidad propia. Pero yo creo que el tema central es entender eso y creo que la importancia que tiene este tema en la discusión para poder articular el resto, ¿verdad? Les voy a hacer un aporte igual respecto a lo que decía Gerardo. La bibliografía que nosotros realizamos en internacional justamente no es concluyente en ninguno de los dos sentidos. O sea que eso habla también de la complejidad. Tampoco la evidencia internacional es concluyente. El problema que tenemos es el problema para compararnos internacionalmente es lo que yo les decía. Claro. Cuando critican la práctica dual, hablan de dos lugares.
no encontramos ni los argentinos ni nosotros un solo estudio que hable de gente que trabaje 8 cargos, 3 cargos, 4 cargos. O sea, es una realidad muy distinta también para hacer las críticas vanas que están centradas en un modelo de práctica dual que es el cargo extra, el cargo principal, digamos. Claro. Esos son los estudios que están disponibles, de los estudios conseguidos. Sí, bueno, mi nombre es Laura Delgado y soy pediatra, trabajo en Montevideo. Y integro la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que voy a referirme solo a lo que es la pediatría en el Uruguay, porque hicimos una encuesta nosotros hace 2 años. Tenemos el número de pediatras que tenemos en el Uruguay y nos vimos con el problema de definir cargos. Eso a mí me gustaría mucho que habláramos de cargos, no solamente del multiempleo, porque nos vimos enfrentados a que había pediatras, por ejemplo, que tenían 3 o 4 policlínicas, por ejemplo acá en Montevideo, Médica, La Española, Casa de Galicia, 3 días una policlínica de 4 horas y una guardia de 24 horas en el Pereira como pediatra internista. Pero eso no ahí hay tiempo de sobra. ¿Eso es un cargo? ¿Qué es un cargo? Para hablar de multiempleo. Porque yo puedo decir multiempleo si yo cumplo un cargo completo en 3, 4, 5 horas. Si hago terapia intensiva, una guardia a 24 horas en 2 o 3 lugares, trabajo en 3 lugares, pero en realidad me sobran vivos. Entonces, cuando quisimos saber la relación de los pediatras con los cargos, ¿qué es un cargo? Yo creo que sería muy bueno que cada especialidad definiera un cargo completo. Y ahí fue que surgieron los cargos de alta dedicación que creemos que son muy importantes, y yo dudo de que sobren pediatras, de que falten pediatras. Yo creo que está mal distribuido. Si nosotros hacemos la población de niños que tenemos en Uruguay con el número de pediatras que nos dio la encuesta, estamos con un país desarrollado en esa relación. Entonces me parece que sería fundamental, más allá de los cargos de alta dedicación, que los pediatras por suerte lo venimos logrando, sería muy bueno definir qué es un cargo. Y apuntar en ese sentido si vamos a redistribuir, a proponer una redistribución. Y por supuesto que para el interior tendría que ser lo mismo, incentivar que muchos de los pediatras que se forman se vayan a vivir al interior con un sueldo absolutamente acorde para que lo realicen, ni que hablar. En la encuesta preguntamos eso y había muchos que estaban dispuestos, obviamente, más del 50% que si había una buena remuneración, ni que hablar que muchos se iban a un cargo completo en el interior. Entonces, bueno, es importante eso. Simplemente quería traer ese... No, te puedo aportar algo sobre eso. Nosotros en Florida tuvimos un conflicto en el sector pediatría y lo que hicimos, descubrimos que teníamos la suficiente cantidad de pediatras para la población que teníamos. Sin embargo, no se cubrían los cargos. Como decir, por diferentes motivos, por falta de estímulo, porque había gente que no había estado en el lugar porque se sentía presionado, falta de apoyo, pero había el número. No estaban bien distribuidos. Así que eso afirma lo que vos decís. No, está Josefina, pero antes los compañeros de Salto quieren opinar. Personal que el tema del multiempleo a nivel del interior debería dividirse en las áreas de atención. Es claro que a nivel de atención primaria y en las áreas de atención secundaria, el multiempleo no es buena cosa y sería deseable que los médicos dedicaran la totalidad del tiempo a una sola tarea para el mejor conocimiento y manejo de los pacientes. Hay otras, como decía Campos y algunos de los otros especialistas quirúrgicos que mencionaron, en el cual la necesidad no solo de recursos humanos, sino de generar experiencia y habilidades en su profesión, hace que lo que nosotros consideramos, igual como decía Martín, el trabajo dual, el empleo, como una cosa tal vez necesaria. Porque además, a veces nos hacemos trampa al solitario. Acá en el interior se habla mucho, y en general el país, pero en el interior mucho, de complementación. Y la complementación entre los sectores públicos y privados, en definitiva, no es una trampa o una obligación al multiempleo. Porque la forma real de complementar no es la venta de servicios o el intercambio de servicios como habitualmente se utiliza, sino es crear una nueva institucionalidad en donde los usuarios, los pacientes, se van a atender en una estructura única general, en donde sí los médicos van a estar integrados, pero a partir de dos fuentes. Esa es una cosa que a mí me parece muy importante destacar, analizar y dividir cuando se discutan y se lleguen a las conclusiones. Es claro que
Los laudos, tal cual están planteados hoy, no incentivan el trabajo de mejorar la calidad de asistencia. Estoy de acuerdo con lo que decía Bruno en que hay que hacer una reestructura, hay que tratar de unificar los laudos y que encaren, que apunten hacia esta necesidad que resulta evidente de la encuesta y que además los médicos en general lo vemos. Y acá con la gente de Salto queríamos preguntarles, a su vez sobre la segunda pregunta, sobre las políticas de género específicas para el sector salud, ¿a qué se refiere? Porque es una realidad, obviamente, la feminización de la carrera y tal vez es así algo realmente novedoso. Yo la primera vez que lo veo como un planteo de políticas de género y queríamos saber específicamente a qué tenían pensado, a qué se refería. Gracias. Antes de pasar a Josefina, la encuesta, lo único que hizo la encuesta médica nacional fue ver cómo venía un hecho que todos conocemos, que es cada vez un porcentaje mayor de médicas mujeres, y de hecho, si uno ve, que no sé si lo pusimos, cuanto más jóvenes son los médicos, ese porcentaje de casi 6 a 4 que existe entre médicos mujeres y médicos hombres, cada vez hay un número mayor de médicas mujeres. Y obviamente en lo que es la construcción de los cargos médicos clásicos, las distintas funciones, las distintas especialidades, no está contemplada una realidad que no es lo mismo, sobre todo vinculado, por ejemplo, a todo lo que es el embarazo, la lactancia, y que en algunas cosas, si ustedes ven, los funcionarios no médicos han avanzado más que nosotros, los propios médicos, en cuanto a la protección, por ejemplo, de la mujer embarazada. Y uno se ve por poner un ejemplo de dónde está lo que veníamos conversando, con elementos insólitos como una mujer embarazada, un embarazo del tercer trimestre, subida arriba de una ambulancia especializada en Montevideo. Algo que, digamos, si uno sale y mira lo que estamos haciendo, aquello de cuidar al cuidador, es realmente un problema hoy en día que va a profundizarse. Y ahora, si ustedes miran lo que es la aplicación de la ley, del cambio de la ley, los problemas, por lo menos en estas semanas que hemos tenido de instrumentación en Montevideo, son brutales porque no estaba contemplado absolutamente nada de política de género en cuanto a la protección social y la seguridad social de la mujer embarazada y por lo menos durante la lactancia. Básicamente está planteado con esa inquietud que surgía a partir de la encuesta, el pensar que, como decía un poco Gerardo, bueno, pensemos en una estructura de cargos distintos sin mirar para atrás lo que hemos hecho hasta ahora, que claramente data hace 40 años y no responden a las realidades y las necesidades de la medicina actual para mejorar la calidad. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las médicas, y mucho más para los próximos años, son mujeres. Y que por lo tanto hay que tener en cuenta esa realidad a la hora de estructurar los cargos, estructurar los servicios y pensar cómo vamos a hacer para generar la protección natural y social de cuidar al cuidador, en este caso a la mujer, durante todo lo que es la maternidad. Josefina Taligo. Bueno, buenas noches. A mí me toca en realidad hablar un poco más desde alguien que recién está ingresando al mercado laboral y al trabajo médico. Y ahí me parece que hay algunas preguntas que nos están faltando en el debate, ¿no? Que son, ¿cuáles son las formas de ingreso a ese sistema médico? ¿No? Que generalmente parten desde el vínculo personal que uno pueda llegar a formar o tener, familiar, personal, a lo largo de la carrera y demás, para el ingreso a las distintas instituciones, ¿no? Y ahí un poco hablar de la falta que tenemos en la regularización de esa forma de ingreso, o en alguna forma un poco más equitativa, y que sin duda eso va a repercutir siempre en la calidad asistencial, porque no hay ninguna forma de ingreso que evalúe la calidad del profesional de salud que está ingresando en los distintos servicios, sino una cuestión vincular. Y por otro lado, ver también qué es lo que nos ofrece este sistema de salud a los médicos recién recibidos a la hora de empezar a trabajar. Y cuando uno va a la oferta laboral, se confronta con un problema bastante grande, ¿no? Que es que la mayoría de la oferta ronda en lo que es ambulancias especializadas, puertas de emergencias en el interior, donde capaz que no se cuenta con la cantidad de especialistas o con los recursos necesarios para una buena atención. Y ahí nos preguntamos, ¿la necesidad de trabajo es real? ¿El trabajo y la oferta laboral existe?
Ahora, ¿es este trabajo realmente apropiado para un médico que recién egresa de facultad y que lejos está de ser una persona con experiencia en la práctica clínica como para ser, por ejemplo, el jefe de emergencia en una puerta del interior, como sé que existe porque se ofrece a diario? Y ser el jefe de emergencia en una puerta del interior implica, o en Montevideo, pero ahí ya es más difícil que exista para el médico recién recibido, ser el jefe de la puerta y estar a cargo de los pacientes, no solo que llegan a la puerta de emergencia, sino también de aquellos que están ingresados en el hospital. Y si bien yo soy una gran defensora de algunas de las formas de trabajo, de cómo nos formamos, y no pienso que seamos unos incapaces a la hora de egresar de la facultad, sí me parece que son responsabilidades que nos exceden a la hora de salir a trabajar. Por otro lado, y que va en referencia con lo del multiempleo, cuando uno recién egresa es como bastante difícil conseguir acceso a un trabajo único que sea suficiente para poder llevar una vida en condiciones medianamente dignas. Ni que hablar cuando uno, o por lo menos yo que voy a empezar ahora el 1 de abril, mi formación como especialista por el programa de residencias, uno apuesta a la formación dentro de la especialidad y no de diversificarse en el trabajo externo, pero en cuanto a la remuneración se hace bastante difícil el poder mantener eso que uno piensa que sería el ideal a la hora de formarse entre los especialistas. Gracias. Está anotada ahora Valeria Tolosa. Bueno, buenas noches. Yo también, Valeria Tolosa, soy médica recién egresada. Recién egresada, algo yo creo que para mí empecé ayer, en el 2012. Y también estaba por el tema de la inserción laboral del médico que egresa como medicina general, que tiene que empezar a trabajar. También siguiendo la línea de Josefina, me parece importante incorporar eso de políticas de incentivo de empleo para el médico recién egresado. Hay políticas de empleo para casi todos los profesionales jóvenes, excepto en el área de la salud. El único sistema de inserción laboral que tenemos es el sistema de residencias médicas, que es un sistema muy importante para el país, pero también hay que ver en el modelo de atención que estamos hoy por hoy, que de hecho trabaja el médico general, hay que hacer hincapié a ver cómo es la inserción en el sistema de salud al momento de egreso de la facultad. Me parece que hay que discutir dónde es que estamos trabajando. Totalmente de acuerdo con Josefina, los primeros trabajos que nos ofrecen son radios de emergencia o urgencia, policlínicas de emergencia, apoyos a puertas de emergencia, y eso hay que ver por qué es, porque en realidad también se hablaba del médico de referencia y la atención primaria. ¿Qué es el médico de referencia? No estaba definido ahí si el médico de referencia va a ser el médico de familia o lo que existe hoy en día todavía, que es el médico general. Eso también hay que discutirlo y a ver qué rol va a tener el médico general, o si vamos a llevar a que se redirija hacia la medicina familiar comunitaria. Eso me parece que es importante discutirlo y ver qué inserción tiene hoy por hoy el médico general y qué inserción nosotros le queremos dar en el sistema de salud. Porque creo que para lo más preparado que puede estar es para una atención en policlínica, y hoy por hoy de hecho esos cargos lo ocupan otras especialidades, no lo ocupan todos médicos de familia, hay internistas sobre todo que trabajan como médicos general y que no les reconocen la especialidad. La pediatría sí ha tenido gran impacto ahora y se está profundizando en la importancia de la pediatría, pero hay otras especialidades que no son tan reconocidas. Y después la otra cosa era la forma en que estamos trabajando casi todos los médicos jóvenes. Nosotros trabajamos generalmente facturando, subcontratados, sin ningún derecho laboral, porque las instituciones no te incorporan y tampoco te respaldan. Entonces eso también sería algo a discutir, porque la accesibilidad al empleo y la calidad de la atención que nosotros podemos brindar está bastante comprometida por la forma en que hoy por hoy tenemos que trabajar. No tenemos ningún derecho laboral ni salarios fijos, porque somos tercerizados, trabajamos como tercerizados. Y eso pasa en tanto público como en privado, ¿no? Bueno, está. Por ahora es. Profesor Peña.
se desempeña, jubilado asistencial, en la docencia no. Respecto a Campos fue un poquito más de jubilado. No, yo simplemente después lo quiero señalar que me parece muy importante, muy fermental todo lo que se ha dicho, porque ha tocado muchos aspectos de los médicos que queremos, qué quisimos y no tuvimos y qué queremos. Y ese componente es de la oferta laboral. Me parece que para este tema es lo sustancial. Pero quiero señalar un aspecto que ustedes lo pusieron allí, que no hemos tocado. Es el último punto que señalaban, la actitud profesional del médico. Eso es muy importante, porque si el médico mantiene su actitud de profesión laboral, lleva muchas veces a dificultar con los empleadores, que no nos toman como profesión laboral, sino como empleados y funcionarios, los cuales no es peyorativo ser empleado o funcionario, pero el médico es una profesión liberal. Entonces lo que quería señalar, en este concepto de profesionalidad, hay algo que quizás debamos tener presente para señalarlo cuando pedimos, decir, bueno, ¿qué estamos ofreciendo? Que es el profesional tiene la responsabilidad de estar actualizado, es responsabilidad de él. Cuando el colega decía que le hacen hacer cosas que no corresponden, o ahora cómo los evalúan, bueno, es nuestra responsabilidad ser portadores de esa responsabilidad de actualización. De alguna forma esto roza la ética, algo que el Colegio Médico ha trabajado mucho y que también los médicos tendremos que aprender ética, porque los que tenemos muchos años hemos visto cosas que no nos imaginábamos. Algo de responsabilidad profesional habló Campos, y me parece que por ese lado simplemente no olvidar. Gracias. Gracias. Odenosola. Después de Martín vemos si otra vez hay alguno en el interior que quiera participar. Bueno, Martín Odenosola, trabajo en Montevideo, cirujano Llora, y después de escuchar tantos aportes, no es mucho lo que hay para decir. Yo creo que lo que es importante es señalar lo fermental, lo rico que es la participación plural dentro de esta sala ampliada con internet también. Es tan rico que se junte acá gente de distintas especialidades, distintas realidades, distintas edades, distintas localidades, que las conclusiones, si no tuviera gente, no serían válidas y no serían sin duda tan completas. Yo escuchaba cuando, por ejemplo, él planteaba la definición de multiempleo, porque claro, es lo principal, la vedette dentro del tema hoy de la ocupación laboral. Pero a su vez, claro, por los temas del interior también distintas, y la joven colega recién recibida, como dice ella, nos aporta algo que para nosotros siempre fue una bandera a reclamar, que las condiciones contractuales, que está olvidado incluso en el puntero, que están acostumbrados a que otros temas fue como quedando de lado, y sigue siendo importante porque es parte de la realidad de las contrataciones en negro, la falta de beneficios laborales en un sector de los médicos todavía. Este grupo tiene una característica única de la convención. Para mí toda la convención aporta a la salud del país, a la salud de la población. Todos los temas son apuntando a mejorar la asistencia, como dice la cocina. Se necesita una medicina de calidad. Esta es la única que mira un poco hacia adentro, hacia nosotros mismos, hacia lo que nos merecemos y debemos bregar por ello. Y en esas condiciones, y esa característica hace que sea muy importante que todas las realidades estén para que el producto sea bueno. No creo que pueda salir de la convención un producto específico donde cada sociedad, anestesia, pediatría, neonatología, por mirar una escala, tenga una propuesta completa de trabajo, pero sí lineamientos y cómo seguirlo. Porque hay un principio fundamental que es que los espacios que están vacíos, alguien los llena. Si no lo llenamos los médicos, serán los tecnócratas, las autoridades, alguien lo va a llenar. Y tenemos la obligación de llenarlo nosotros, solo con nuestras propuestas, van a ser acorde a lo que queremos. De los temas concretos de las cuestiones laborales, sin duda, la vedette es el multiempleo, pero ¿cómo lo definimos? Yo creo que es algo menos técnico y más
práctico. El multiempleo, por definición, por supuesto más de uno, pero conceptualmente, todo aquello que nos lleve a un multi-incumplimiento, donde el que se resiente es el usuario, la institución, o lo que nos lleve a un agotamiento personal para poder cumplir con ese multiempleo. Y por lo tanto vamos a estar resintiendo calidad asistencial y resintiendo salud mental de los colegas. Entonces yo creo que adecuarlo eso a cada situación, que haga una policía en determinado horario lo puede hacer en distintos cargos y no lo va a estar dañando al paciente ni al mismo. Pero hay situaciones donde el deterioro de la salud del colega se nota por la mala asistencia, por andar corriendo se nota. Entonces creo que es un poco lo fundamental. ¿Y por qué tenemos el multiempleo? Nosotros todos conocemos la realidad que surgió como una respuesta defensiva ante una salud donde el cargo en sí en un lugar era insuficiente y se necesitaba un segundo cargo, donde la estabilidad laboral era precaria y todos decían poner los huevos en distintas canastas porque te van a cerrar doble mutualistas. Entonces ante esa realidad están en todos lados. Hoy en día esa estabilidad parece haber cambiado, al menos las habilidades no amenazan pérdida de lugares de trabajo en general, que hemos podido lograr que se mantenga. La parte salarial, como dice Claudio, ha mejorado, pero probablemente si la ajustamos a un único lugar siga siendo insuficiente, o sea que hay cosas para corregir. Y los cargos de alta dedicación han sido una respuesta inteligente a eso, que es volver a lo que hace el mundo, volver a buscar a los médicos en el resto del mundo, corregir el déficit que nos llevó hasta ahora. Y creo que hay una condición distinta de un nivel de más de multiempleo, que es que además todavía hay falta de dotación de determinados especialistas que obliga a la necesidad asistencial de multiempleo. También es importante pensar en especialidades que no están en todos lados, que no son suficientes y que para poder cubrir se requiere un tiempo. Bueno, también hay que ir corrigiendo la dotación de recursos humanos para que esos colegas puedan beneficiarse y esa sociedad, los pacientes tengan en todos lados acceso a estos especialistas. No sé si había alguien de las que están en el interior. Seguimos mientras con el profesor Kian y después si hay alguna... El micrófono... Bueno, buenas noches, Jorge Kian, pediatra. Yo soy médico, me gustaría decir, recién egresado, pero lo que estoy es por egresar de la medicina, porque creo que dentro de pocos meses dejo mi profesión. Pero creo que Uruguay necesita la medicina de calidad, como pusieron, pero necesita que los médicos nos sinceremos con respecto a nuestra actitud con respecto a la medicina. ¿Por qué digo esto? Porque nos guste o no, desde hace 4 o 5 años estamos en un sistema nacional integrado de salud. Y creo que los únicos que no nos hemos integrado todavía somos los médicos. Yo creo que sí que se debe limitar el multiempleo, obviamente mejorando las condiciones de trabajo de los médicos. No creo que haya sujetos que deseen trabajar en 4 o 5 lados si con la misma remuneración pueden trabajar en un solo lado. No creo, no conozco gente que le guste hacer esas cosas fuera de la medicina. Pero además, los médicos en estos años, con los problemas que había con respecto al trabajo médico, hemos inventado trabajo médico. ¿Qué quiero decir con esto? Y me voy a referir específicamente a lo que hago yo, terapia intensiva pediátrica. Uruguay tiene más camas de terapia intensiva pediátrica que ningún otro país del mundo, por habitante. Si uno da una vuelta en el obelisco puede elegir los CTI pediátricos para ocupar. Pero resulta que el 40 o el 50% de los pacientes que ingresan a terapia intensiva pediátrica no lo necesitan. Si mejoramos las condiciones de enfermería y de cuidados médicos en salas generales, y lo digo en mis unidades donde yo trabajo, esto pasa. Hoy había 2 niños asmáticos que como en los pisos no podían pasarle el suelo con un goteo de aminofilina, eso elemental, fueron a terapia intensiva. Yo creo que de noche cuando uno sale en el auto tiene posibilidad de chocar con 2 cosas, con una ambulancia
es el médico delivery o con un delivery de pizza. Son las dos cosas. Y eso es un trabajo inventado que hemos hecho, que un niño que tiene 38, a los 10 minutos se le llame a un médico, a una enfermera y un chofer, podrá hacer eso, para ver por qué tiene 38 grados de temperatura. Estos son inventos de trabajo. ¿Eso ha mejorado la calidad de la asistencia médica? Yo creo que no. Eso no se refleja en mejores índices de calidad de asistencia médica. O sea que, primero los quiero felicitar porque todas esas preguntas deben ser contestadas y razonadas. Pero me parece muy importante que si estamos dentro de un sistema nacional integrado de salud, los médicos nos integren y tratemos de resolver. Va a ser difícil seguramente, va a dar trabajo. Pero me imagino que esta convención médica lo que quiere es hacer propuestas para mejorar la calidad de la atención médica y la calidad de vida de los médicos. Me parece que eso es fundamental. Campos. No, perdonan que me había, por problema de la edad me había olvidado una cosa que quería decir. Hay un problema también que es lo que tiene que ver con la organización, con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Si uno ve el trabajo en otro lado, es capaz que esté un poco yo sesgado por la parte quirúrgica. Un grupo trabaja quirúrgico en un hospital determinado, pero le van, digamos, pacientes de todos lados. Aquí, cada institución es rehén de su volumen que tenga de trabajo. Por ejemplo, en el sistema español, la asistencia primaria, los médicos tienen cápita. Después, la asistencia secundaria es similar al Fondo Nacional de Recursos acá. Y pensando, si vemos la gente que trabaja dentro de los CIMA del Fondo Nacional de Recursos, trabajan en otro lado. Es por el tema porque acuden los enfermos ahí. Digo, yo capaz que lo voy a sesgar desde el punto de vista quirúrgico. Por ejemplo, la cirugía, hablemos de cirugía de no mucho volumen, con la cirugía torácica. Cada institución tiene que tener su cirujano torácico, los cirujanos torácicos tienen que irse de un lado a otro. Pero si fuera, digamos, como un sistema de tipo Fondo Nacional de Recursos, con la organización de ese sistema, como estoy diciendo, para no entenderme en la palabra, los cirujanos torácicos como están en un lugar solo y irían todos a operarse en ese lugar. Digo, esas son las cosas que va a cambiar, pero parte va a tener que cambiar también el sistema, como está estructurado. Comprendo que fue salida de un sistema que era, digamos, público y privado. No quiero entrar en esa discusión, pero parte del trabajo médico está o se fue organizando de acuerdo a cómo estaba organizando la salud. Que eso, por eso también tenemos que ver cuando nosotros traigamos la bibliografía internacional, que muchas veces es diferente los sistemas que tienen de trabajo a cómo está organizada la salud. Perdón que me había olvidado no hablo más. Martín. Yo, aprovechando que probablemente la relación de la sala, o sea que hay 2 cirujanos de tórax y no 8 que hay en el país, vamos a ponerlo de ejemplo. Porque... Y el otro día eran 3. O sea que el lanzamiento del grupo 1. Y yo creo que el campo, lo que decía recién, es el eje central. Yo que conocí este sistema de trabajo 30 años después que lo inventaron, cuando lo decía muy bien Gerardo, se generaron estos laudos, es inentendible porque uno empieza a mirar para afuera y no existe en el mundo. Tuve la oportunidad cuando me invitó la secretaria y la comunidad israelita nos invitó a conocer el sistema de salud de Israel. Tienen el doble de población que nosotros y un centro de referencia para cirugía de tórax. Eso no quiere decir que trabajan probablemente más cirujanos de tórax que acá y trabajan en un centro de referencia. ¿Y por qué? Yo que soy internista de cirugía de tórax no sé nada, pero si en Cuba operan un cáncer de pulmón, hacen una neumonectomía por año, aunque los operen Gerardo y Martín, que son los mismos que van a operar la española, el intensivista, y están acá unos colegas de CTI, el internista, la fisioterapeuta, el que se encarga de la nutrición, ve una neumonectomía por año. Entonces, y eso iba a lo que decía Neder. Yo sé que es complejo y que para algunas disciplinas de baja prevalencia y alta complejidad ya es difícil imaginárselo. Pero va a haber que buscar la forma de centralizar, porque por favor, si operamos no sé cuántas neumonectomías por año en el Uruguay, hagámoslo en un lugar, con los 2 o 3 equipos de tórax, pero que los intensivistas, los internistas, todos los demás que pasamos por el proceso de asistencia de ese enfermo, y le demos horizontalidad a la asistencia, porque es algo que realmente uno mira para afuera y no debe haber un lugar en el mundo, por lo menos de lo que uno lee o vio o conoce,
que tenga un sistema de organización de los servicios de trabajo para eso. Entonces, yo creo que la pregunta está bien, no es por el multiempleo en sí mismo, es porque acá como el centro es la calidad, tenemos que mejorar la calidad. Bueno, habrá 8 o 15 cirujanos doctoras, pero centralicémonos. En Uruguay somos especialistas en pediatría, estamos todos pediados, ¿no? Yo que hago medicina interna y me gustan las enfermedades autoinmunes, cada centro de enfermedades autoinmunes que trabaja en Montevideo, que hay varios, estamos todos peleando entre nosotros. Es imposible juntar. Entonces, miremos para adelante, tengamos perspectiva que lo más difícil de hacer, y probablemente el cambio cultural sea lo más problemático, sincerémonos y digo, mira, para mejorar la asistencia en enfermedades autoinmunes, en un país que tiene 3 millones de habitantes, eso tiene enorme problema de escala, y tenemos que dejar de lado la chacra, la pelea, y tenemos que decir, no puede haber 15 centros. O por lo menos habrá distintas subunidades, pero tiene que haber una coordinación mínima, porque tenemos problemas de escala. Lo decían con el entrenamiento, varios, sobre todo quirúrgicos, digamos, es obvio que tener un entrenamiento mínimo en un país que tiene problemas de escala y tenemos que centralizar, organizarlo y ver qué más. Yo quiero decir 2 o 3 cosas más que se plantearon en la discusión. Decían los médicos jóvenes, yo estoy convencido que el Sistema Nacional de Residencia de Formación de Especialistas tiene que ser nacional. Eso quiere decir Montevideo Interior, sector público y privado. Y el sistema de ingreso al mercado de trabajo tiene que ser, como en muchos lugares del mundo, a través del régimen de residencia. Porque si yo fui residente de Casa Galicia, hago las cosas bien, lo natural es que después me quede trabajando, por decir una institución, en Casa Galicia. Y si uno lee la bibliografía en incentivos no financieros, lo primero que te dicen es, si querés tener radiólogo en Paysandú, formaros en Paysandú. Y probablemente la formación de pregrado también necesita descentralización. Y es uno de los elementos, y hay evidencia al respecto, que favorece como incentivos no financieros a la erradicación de profesionales, eso le llama el área lejana. Entonces, yo creo que para abordar los problemas de dotación, que son claros, pero también de dotación en el sentido del número de especialistas, en cómo lo distribuimos, porque bien lo decía Laura, probablemente si uno mira, capaz que no necesitamos más pediatras, el problema es qué hacen, cómo organizamos el trabajo, y en función de eso vamos a ver qué problemas de dotación tenemos y cómo tenemos que organizar el trabajo para mejorar la calidad. Porque es verdad, ¿no? Pasó cualquier cosa y tenemos el pediatra en domicilio, que ahora es un enorme problema, porque no hay pediatra, porque las móviles no consiguen pediatra. El problema es que no tiene que haber un pediatra, porque probablemente ese niño no requería una consulta en domicilio, mucho menos un pediatra y una ambulancia especializada, porque el niño tiene fiebre. Entonces, los temas están interrelacionados y hay un montón digamos, de ideas para poner arriba de la mesa que son muy complejas. Porque también, por supuesto que eso es algo totalmente personal y no hay discusión de grupo ni nada. Yo creo que el médico general que forma hoy la facultad debe migrar a un sistema en que todos seamos residentes y eso no quiere ir contra el desarrollo del primer nivel ni la generalidad. Pues hagamos un gran número de médicos de familia necesarios para abordar eso, porque el problema que tenés hoy, Josefina y Valeria, cuando se enfrenta al trabajo, es que formamos un médico que no necesitamos. O que después el sistema no lo necesita. Solamente para cubrir los agujeros de lo que nadie quiere hacer. Que es ir a ver el niño o el adulto a la casa, que ni siquiera tendríamos que ir a verlo porque no tiene ninguna necesidad de que vayamos a ver la casa, y como bien decía Kian, inventamos la necesidad del delivery de domicilio. Entonces, sinceramente, ¿qué es lo que he ido pensando en estos años desde que me recibí hace más de 10? Es que formamos un médico general que no deberíamos formar, deberíamos ser todos especialistas a través del Sistema Nacional de Residencia, público, privado, en todo el país, como todo el mundo, porque eso de que aprendemos con los pobres y después trabajamos en el sector privado, que es digamos, también es algo que hay que quebrar y hay que evolucionar hacia todo el lado. No, yo ahora vengo de Maldonado y todos los popes que hablan de autoinmune, todos están, muchos de ellos en centro privado, que todos tienen formación de especialistas. Todo, no existe la posibilidad de que no se formen en el centro privado, y acá tenemos una mínima participación en su sector privado en la formación de especialistas, por supuesto, nacional. Entonces, formar médicos con un perfil que después no requerimos, más que para cubrir esas áreas que nadie quiere hacer, formemos un médico general que después tenga obligatoriamente que estar en un sistema nacional de residencia nacional, que es muy complejo, porque capaz que no puede hacer toda la residencia en Paysandú, en Tacuarembó o en la Española. Tendremos que ver cómo se hace, rotación de servicios, todo, y ese médico después tiene un natural ingreso al mercado de trabajo a cargos que sí son necesarios para mejorar la calidad, distintos, tendiendo al monoempleo o a la concentración laboral, para poder a su vez desarrollar la actividad. Yo hacía autoinmunes en la clínica y estaba preocupado porque tenía que estar corriendo. En lugar de preocuparme por hacer producción, generar conocimiento, mejorar lo que hago, saber qué es lo que me pasa, de qué se mueren los pacientes, de qué se infectan, preocupado porque llegaba tarde la guardia médica o a la policlínica de campo. Entonces,
creo que es a lo que va todo internacional, que probablemente sea todo muy complejo de llegar a acuerdos, pero que el objetivo central, digamos, y que no tenemos que caer en y termino con esto, en el error que todos lo cometemos de pensarlo de una más reivindicación, si bien la mejora de la calidad del médico es parte de la historia, una reivindicación gremial, sino de cómo hacemos para organizar nuestro trabajo, nuestro ejercicio profesional para mejorar la calidad. Y cuando uno habla de trabajo médico tiene que pensar el ingreso al mercado de trabajo, la organización del trabajo y el egreso, que no voy a extenderme porque si no hablo mucho. Aníbal. Aníbal Catato, soy médico de FEMI, intensivista, no tengo el peso de la otra intensivista que habló de Durazno. En todos los sentidos. No, simplemente quería agregar, primero decir que no quiero estar en la piel de los relatores de este grupo, ni de ninguno de ellos, pero de este en especial porque creo que este tema atraviesa las unidades temáticas plenamente como lo vimos acá discutir, y creo que eso está bueno y es desafiante y me parece bueno. Quería retomar o poner sobre la mesa, porque se han tocado casi todos los temas, el tema de los incentivos, que me parece que es clave. A mí me parece que en esto que decía Kian, de que nos hemos incorporado tarde y mal a la reforma, me parece que lo de los incentivos juega un rol fundamental. Ahora, lo de los incentivos uno abre las puertas de algunos temas que deberemos introducir, como por ejemplo la evaluación profesional del desempeño y qué indicadores de desempeño debemos desarrollar para evaluar ese desempeño y aplicarlo a los incentivos. Pero creo que sin política de incentivos y fuertemente discutido este tema, difícilmente podemos hablar de calidad y avanzar en calidad en el desarrollo del sistema. No, quería tomar las palabras del profesor Kian porque me parece importante, y esto se da dramáticamente en el interior. Es decir, que el Sistema Nacional Integrado de Salud no se transforme en el Sistema Nacional Desintegrado de Salud. Es decir, en el interior, y todos los que somos del interior lo sabemos, es cada vez más difícil mantener los recursos y formar los recursos. Si no vamos a una tarea de complementación real, no de venta de servicios, de complementación, si no aprovechamos los recursos que son finitos en salud, no educamos a la población, no hacemos participar al usuario y a los gremios no médicos también, porque creo que también tenemos que introducir en la Convención Médica Nacional con más peso los otros componentes del equipo de salud, porque si no, no somos sinceros. Yo creo que si hablamos de equipo de salud, tenemos que hablar también de los no médicos y del usuario, tenemos que cambiar esa cabeza y no tener miedo, porque en esas mesas de interrelación entre el usuario, el equipo médico y los gremios no médicos, los funcionarios no médicos, se derriban mitos, surgen conocimientos y se derriban barreras. Entonces, ese es un punto importante. La formación del recurso, como dice Martín, si un recurso uno lo forma en el lugar, es muy factible, porque nos pasa, y acá hay gente de anestesia, con las ayudas, en Florida pasó, las ayudas, las unidades docentes asistenciales para anestesia, solucionaron un problema en Florida. Se formaron anestesistas en la parte privada, en la parte pública. Entonces, si no fortalecemos esas situaciones, va a ser crítico para el interior que los recursos se queden en el interior. Se van a seguir centralizando en Montevideo. Tenemos que tratar de que los chiquilines, veremos después cómo generamos experiencias similares a las de Salto y la de Paysandú. Si podemos regionalizar sur, porque ese chiquilín que ya no se va, como todos los que somos del interior, a Montevideo, el que se va a Montevideo probablemente después no regrese, pero si se regresa en determinado periodo de tiempo y se forma en la institución, es probable que quiera quedarse en esa institución, porque ya logra otro vínculo. Y eso es un tema muy importante, por eso nosotros probablemente hay puntos que no se vean ahí, pero están tratados, y son muy importantes. Cuando llegué, me sentí al lado de la colega que no lo conocía, y le comenté que una de las cosas, en cuanto al género, que me llamó la atención es los retratos de todos los colegas acá, hombres, y creo que va a cambiar un poquito la cosa cuando se hagan estas políticas de género, ¿verdad? Capaz que aparece una mujer por ahí. Y
y que creo que hay que proteger justamente no solo la parte del embarazo y todo eso, sino la mujer joven médico, porque está justamente en la edad de tener su familia y no darle a elegir entre tener familia o ejercer su profesión. Y todas las médicas, todas no, pero muchas, tenemos nuestros hijos ya un poco más grandes, mucho más viejos, y tengo muchos colegas que no han logrado tener hijos, porque cuando se decidieron a tener ya no los tuvieron. Entonces hay que protegerlas desde ya más jóvenes, es mi manera de ver. Y el trabajo de cocina y todo ese estrés de no tener un trabajo fijo, un lugar donde estén, todo tiene que ver. Y la posibilidad que están diciendo, uniendo puntos, de realizar las especialidades en el interior, me parece ideal para esto. Eso a grandes rasgos, porque después, a medida que he ido pensando las cosas, han surgido con los otros colegas y creo que los que están egresando también de las carreras, los precisamos también para ayudarnos a formarnos los que somos un poco más lejos de ingresar de la carrera y a los que están recién egresados. Los seguimos precisando siempre. Bien, Martín, vamos a hacer. No, a ver, del grupo 3, un poco lo que vamos a hacer ahora es un resumen de la reunión de hoy, enviarlo por mail a todos los que se han mostrado interés en participar de este grupo y si alguno de ustedes no lo había hecho, ahora lo va a recibir porque quedó registrado en la participación en la jornada de hoy. A su vez, un poco dividiendo estos bloques temáticos, vamos a acercar un resumen de la bibliografía que hemos conseguido sobre los distintos temas, dotación, condiciones de trabajo, condiciones de profesionalismo, etc. Y como decía Marta un poco, la próxima instancia presencial, ya llegar a la próxima instancia presencial por lo menos a través de lo que se haya discutido en los foros virtuales, de la bibliografía, de lo que se pueda acercar. Hay gente que ya nos acercó documentos y otros colegas que antes de empezar nos habían dicho que tenían interés en acercar algunos documentos para poder organizar la discusión. Lo vamos a ir haciendo llegar vía electrónica. Así que nosotros presencialmente todavía no tenemos la fecha, sí, pero no tenemos el día, ¿no? ¿La fecha exacta? Sí. Bueno, no me la acuerdo de memoria, porque como tengo bastante todavía no. Pero bueno, vamos a hacerla llegar. Se va a difundir como esta para poder llegar a la próxima actividad presencial. Tenías que volver de un viaje, por eso. Con un resumen de las recomendaciones. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, claro. A mí una pregunta ahí que dice si es facultad la que debe decidir el número de especialistas. Yo creo que no. Creo que es el Ministerio de Salud quien debe decidir eso. Me parece que puede tener una visión mucho más amplia de las necesidades del país que la No, ojo que nosotros acá no intentamos bajar la... Está bien. Claro. Una pregunta, Marta. Esta encuesta, esta pregunta es para ahora, ¿se empieza a difundir de forma virtual a todos los medios? Sí, nosotros lo que hicimos ahora, por lo menos en función de lo que hemos conversado con el grupo coordinador y el operativo, que nos mandamos subir al foro para ordenar un poco por área temática. Empezamos por lo de condiciones de trabajo y lo de género y se van a ir subiendo las distintas, y a su vez, a medida que se van subiendo, a todos aquellos colegas que manifestaron interés en participar de este grupo, se les reenvía en qué estamos, se les va a reenviar la bibliografía que tenemos y todos los documentos que se vayan acercando. Por ejemplo, el resumen de hoy, lo que trajo Claudio, se lo escanearemos y lo mandaremos por mail. Entonces, a su vez, todo esto se reenvía a las sociedades científicas, al Colegio Médico, a la Federación Médica del Interior, para que a través de sus propios canales de comunicación también lo difundan a los colegas socios o agrupados en función de la especialidad de la. Eso es un poco la... Yo preguntar porque de repente la encuesta ha sido como disparador para sí, que... la encuesta la vamos a mandar, ya dijimos, que no participado, le llega y se ve obligado a pensar que se está discutiendo el tema. Vamos a mandar la encuesta entera. Una pregunta, Martín. Para mandarles a ustedes, para devolverle material, ¿va a ser al mail que ustedes nos manden o tenemos algún otro mail? Sí, tenés el mail de donde están llegando los mails del grupo 3, está el foro y están los mails de los coordinadores. A cualquiera de nosotros tenemos múltiples canales de comunicación.
La idea es que la Secretaría de la Convención, cuando llega un mensaje de alguno de los que participa o que quiere participar, inmediatamente, de hecho nosotros, Ariel y yo recibimos todo el día, el doctor X se comunicó que quiere participar, entonces nosotros lo agregamos a la lista, entonces le llega la invitación a lo presencial, le llega el aviso que en el foro se va a discutir tal tema, le mandamos documentos. De hecho, muchos de los que están acá le ha llegado probablemente por distintas. Veo a Neder, le llegó como presidente de la ciudad de Anestesia, creo que está en el grupo DEF, entonces probablemente le ha llegado por distintos. Bien, Muy bien. los aportes Muy bueno. fueron muy valiosos, como dijeron todos, y si alguno no se anotó o no anotó el mail, por favor lo hace ahora, así le pueden enviar el material y a su vez recibir